¿Quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos? Dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorio Samarifarma. Bueno, otra lección que podemos tomar es proveniente de Brasil. Brasil ha estado por años ejecutando una política que se ha ido convirtiendo en más populista de lo que debe ser. Una política basada en el uso de los recursos públicos para transferirlo a buena parte de la población, o una política que no solamente aplica un aumento de la inversión en educación, inversión en salud, lo cual es sumamente importante porque fortalece el nivel de capital humano y esto genera una mayor capacidad de crecimiento en el futuro, sino que además tiene todo un conjunto de transferencias hacia los segmentos más pobres del país que implica una mejora también de la equidad distributiva, o lo que es lo mismo, disminuye la desigualdad de ingresos y disminuye también la pobreza. Pero ¿qué sucede? Esto ha ido generando un aumento del déficit público. Brasil tiene 3.9% del PIB de déficit y ya comienza esa política populista a generar incertidumbre frente a los inversionistas. Los inversionistas que antes estaban dispuestos a inyectar masivos recursos desde el gobierno de Lula en esa economía, pues ahora ya con Dilma comienzan a pensar, bueno, ¿hasta cuándo Brasil puede mantener esta situación acumulando deuda, déficit de 3.9% del PIB, déficit en cuenta corriente por encima del 3% y tener también devaluación de la moneda que ya supera en los últimos meses el 15%, tasa de inflación del 6.6%, caída de la actividad económica? Bueno, ante esa situación, ¿qué puede hacer Dilma? Dilma gana las elecciones ahí pues luchando contra uno que no era en realidad el candidato, digamos, el mejor de los candidatos. Pues Dilma finalmente lucha y gana las elecciones, pero necesita un cambio, necesita mandar algún tipo de señal a los mercados de capitales para que retorne la confianza, recuperar esa confianza. Y bueno, ¿qué puede apelar Dilma Rousseff? Bueno, apela a la Universidad de Chicago, apela a la racionalidad de la Universidad de Chicago. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué apela a la racionalidad de la Universidad de Chicago? Pues bien, Dilma Rousseff acaba de nombrar esta semana, y yo lo coloqué en mi blog, ustedes lo pueden encontrar, www.jaimearistescuder.blogspot.com, jaimearistescuder.blogspot.com. Ahí escribí un artículo sobre el nombramiento de Joaquín Levy como el nuevo ministro de Hacienda de Dilma Rousseff. Pero ¿quién es Joaquín Levy? Joaquín Levy tiene un PhD, un doctorado en la Universidad de Chicago. Joaquín Levy fue ya secretario del Tesoro cuando el gobierno de Lula ejecutó todo un conjunto de medidas económicas para mandar un mensaje que, a pesar de que llegaba al poder el Partido de los Trabajadores, un partido populista, en realidad iba a gobernar con medidas que asegurasen la estabilidad macroeconómica. Y en ese momento Lula nombró como secretario del Tesoro a Joaquín Levy, y quien hizo un extraordinario trabajo. Ahora lo rescatan del sector privado, estaba siendo el director, estaba siendo el presidente, el jefe, el CEO de la empresa Bradesco, una empresa de inversiones privadas, y pues lo traen a Joaquín Levy y lo nombran entonces ministro de Hacienda, zar de la economía brasileña, una persona graduada en la Universidad de Chicago, su doctorado, 1993, especialista en macroeconomía, y lo traen y lo nombran ministro de Hacienda, y tiene como objetivo, tiene como meta, recuperar la confianza de sus amigos de Wall Street, porque trabajó en el Fondo Monetario Internacional y ha trabajado con las personas también en Wall Street. Es una persona que tiene una gran relación con los inversionistas extranjeros. Entonces, Dilma Rousseff nombra a Joaquín Levy, una persona de la Universidad de Chicago totalmente ortodoxo, nada populista, ortodoxo. Ortodoxo significa que ejecuta las medidas económicas necesarias para mantener y asegurar la estabilidad macroeconómica, asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, asegurar que el nivel de déficit en las finanzas públicas es compatible con el proceso de acumulación de deuda que al final
le permita a Brasil pagar esa deuda. Eso es lo que se conoce como un economista ortodoxo, un economista que promueve la libertad de empresa, un economista que promueve la libertad de mercados, un economista que, bien es cierto, estimula la inversión en educación porque es discípulo, Joaquín Levy es discípulo de Robert Lucas, y hay que recordar aquel famoso paper de Bob Lucas, el profesor de la Universidad de Chicago, muy querido por todos aquellos que pasamos por esa universidad, y que demostró en 1993 que después de comparar muchísimas economías a nivel mundial, donde hay diferentes tipos de políticas económicas, diferentes tipos de apertura económica, diferentes tipos de reformas, diferentes tipos de gobierno, todo eso, al final, dice el profesor Bob Lucas, Robert Lucas, Premio Nobel de Economía, profesor de Joaquín Levy, dice Bob Lucas, pero lo que sí explica la diferencia entre toda esta economía es la inversión en educación. Entonces, un economista graduado de la Universidad de Chicago también va a pensar en la inversión en educación, como también, por ejemplo, uno de sus profesores, el profesor Jan Heckman, también de la Universidad de Chicago, ha demostrado la importancia de la inversión en educación inicial. Entonces, Joaquín Levy viene de esa escuela, la Universidad de Chicago. Llega con la ortodoxia de que hay que invertir en educación, pero respetando lo que es el nivel de restricción presupuestaria intertemporal. ¿Qué es la restricción presupuestaria intertemporal? Eso significa que hay que respetar el nivel de finanzas públicas a tal punto que sea compatible con el nivel de deuda que se pueda pagar en el largo plazo. Esa es la idea. Usted va a respetar su presupuesto de tal manera que usted va a tener un saldo que le va a permitir acumular una deuda, pero que esa deuda sea pagable, que sea honrable. Entonces, ese es Joaquín Levy. Joaquín Levy lo nombra Dilma Rousseff, su ministro de Hacienda, y el objetivo es mandar un mensaje. Inmediatamente los mercados comenzaron a subir en Brasil, tan pronto se supo que Joaquín Levy había sido nombrado, eso fue el jueves, comenzaron a subir los mercados porque le está mandando confianza. Ahora, no es fácil el trabajo de Joaquín Levy, no es para nada fácil el trabajo. ¿Por qué? Porque él tiene que continuar con el proceso de consolidación fiscal. Recuerden que le dije que tenía un déficit de 3.9% del PIB, Brasil. Hay que reducir ese gasto, hay que reducir el déficit, hay que reducir por lo tanto el gasto, pero la economía brasileña está en una situación de caída en los últimos trimestres. Caída en los últimos trimestres implica que si él ajusta mucho el gasto, eso puede disminuir todavía más el ritmo de crecimiento de la economía brasileña. Entonces, él va a tener que afinar muy bien qué es lo que va a hacer para poder reducir el déficit sin que esto disminuya el ritmo de crecimiento de la economía. Y ahí me imagino que se va a enfocar en el sector privado. ¿Qué se puede hacer con el sector privado para poder acelerar el ritmo de crecimiento del sector privado? Que de tal forma que el incremento de la actividad en el sector privado genere un mayor volumen de ingresos tributarios y ese mayor volumen de ingresos tributarios permita, dado el nivel de gasto, permita disminuir el déficit público. Es por ahí que debe venir. Ahora, ¿qué tipo de reformas se va a sacar debajo de la manga Joaquín Levy para ayudar a que Dilma Rousseff pueda reencauzar la economía brasileña y recuperar la credibilidad de los inversionistas extranjeros que van a meter dinero en Brasil? Ahora bien, Brasil está muy golpeada por el hecho de que una parte de sus recaudaciones viene del petróleo y vimos en el primer segmento cómo el petróleo se ha estado desplomando su precio en los mercados de capitales y ahí va a estar muy golpeada. Pero también está golpeada la economía brasileña por el hecho de que otros commodities que exporta también ha disminuido su precio y eso obviamente que repercute de una forma negativa sobre la capacidad de crecimiento económico de Brasil. Entonces, Joaquín Levy la tiene difícil, pero no es imposible, y lo que sí le puedo decir a ustedes es que va a depender finalmente lo que será su éxito, va a depender de hasta dónde lo dejen manejar la economía Dilma Rousseff. Dilma es una mujer que interviene directamente, es fuerte, una mujer fuerte, la presidenta brasileña no es nada fácil. Joaquín Levy tampoco. Si se sabe manejar entre ellos y Dilma le da un margen de maniobra suficientemente bueno, puede finalmente hacer su trabajo y sacar adelante Brasil. Pero si ella ve que están atentando contra lo que es su, digamos, capital político, porque las políticas populistas comienzan a ser desmontadas para reducir el déficit público, si ella está, digamos, preocupada por su capital político y no está dispuesta a sufrir políticamente, pues entonces ahí puede fracasar.
la nueva política que puede ejecutar Joaquín Levy. Nosotros tenemos esperanza de que la ortodoxia se permita manejar adecuadamente esa economía, reduzca el déficit público, reduzca el proceso de acumulación de deuda, permita devolver otra vez y recuperar la confianza en la economía brasileña y podamos ver al gigante sudamericano de nuevo dar pasos de avance importantes. Vámonos a la pausa.